La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, apartado tercero del primer artículo de nuestra Constitución. Previamente, desde su preámbulo a los apartados primero y segundo de su artículo primero, se ha establecido la condición democrática de nuestro Estado como expresión de la voluntad de la nación española de establecer una sociedad democrática avanzada mediante tal Constitución, aprobada por las Cortes y ratificada en referéndum por el pueblo español. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Reza el primer apartado del primer artículo de nuestra Constitución y a continuación el apartado segundo dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Los clichés políticos de la población española no siempre están inspirados en la ilustración constitucional que requiere lectura y reflexión del texto de la Carta Magna Nacional. Casi un 47% de la población catalana afirma la incompatibilidad entre democracia y monarquía y postula la República Social Catalana como democrática emancipación del poble català frente a la opresión monárquico-fascista del Estado español. España ens roba, España nos roba. Sobre la cuestión catalana, en concreto, volveré en la última conferencia de este ciclo. La mención de ahora al conflicto catalán nos vale aquí para apuntar la vieja contradicción entre monarquía y república, configurando la historia revolucionaria en los siglos XIX y XX, que conoció el auge popular de las dictaduras totalitarias desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Recordar a Josip Vissarionovich Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini. Hitler y Mussolini desaparecieron tras la victoria de los aliados en 1945. Pero en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Rusas, el régimen stalinista duró hasta su larga implosión a finales del siglo XX, desde Gorbachov hasta su metamorfosis restauradora con el presidente Putin. Y Franco mantuvo su poder dictatorial hasta su muerte en 1975, que abrió el tiempo de la transición del que brotó nuestra democracia española con la Constitución de 1978. Promulgada por el rey Juan Carlos I, tras su aprobación por el Parlamento, las Cortes, fue refrendada por el pueblo español en el referéndum de 1978, aprobado por el 87,78% de sus votantes. La emergencia revolucionaria del republicanismo, desde la independencia americana a la Revolución Francesa, fue la emergencia de la libertad política, los derechos humanos y la democracia como ideas fuerzas, desde el siglo XVIII y XIX hasta nuestros días, enfrentadas a los principios absolutistas del antiguo régimen y al horror dictatorial del siglo anterior. Como es bien sabido, el siglo XIX aflora en nuestro país la ilusión republicana asociada a la libertad y la democracia, momento en el cual se fragua la antítesis monarquía-democracia. Así, la Primera República es recibida con enorme entusiasmo como una gran conquista liberal y democrática, pero fracasa estrepitosamente tras durar poco más de un año, consumir 4 presidentes y estar marcada nada menos que por 3 guerras civiles, una carlista,
otra cantonal y una colonial en Cuba. Acabo de citar a Emilio Lamo de Espinosa con su relevante estudio de monarquía parlamentaria y democracia, algo más que conllevanza. En diálogo con ese texto, que de cuando en cuando expondré casi literalmente, en diálogo con ese texto de Emilio Lamo y con la Constitución española, he construido esta conferencia desde mis propias investigaciones y experiencia existencial de nuestra común historia española. En nuestro país, la izquierda siempre estuvo fascinada por la Segunda República y su presidente Manuel Azaña. Una secuencia histórica que por lo demás fue la trágica matriz de la Guerra Civil Española, donde se fraguó la dictadura vitalicia del general Franco. Al desastre del primer ensayo republicano hay que añadir la catástrofe sísmica que disparó la Segunda República Española. Nuestra feroz guerra civil, que fue además el primer capítulo, el introito a la Segunda Guerra Mundial. La astucia de Franco en Hendaya frente a Hitler salvó a nuestro guerreado país de intervenir activamente en aquella apocalíptica masacre planetaria que fue la Segunda Guerra Mundial, inaugurada extraoficialmente en nuestro solar patrio. Proclamando la Constitución, convocando el referéndum constitucional y las primeras elecciones democráticas en España, el rey Juan Carlos deviene protagonista clave de nuestra común democracia. Su actuación en el 23F de 1981, 23 de febrero, le legitima plenamente frente a la opinión pública. La monarquía parlamentaria devino motor de la joven democracia española, impulsando 40 años de paz, libertad, justicia y prosperidad económica. El bajonazo de la popularidad del rey Juan Carlos, cuando el asunto Botsuana llegó a su abdicación, resuelta con la proclamación ante las Cortes de su hijo Felipe VI como rey de España, inaugurando en junio del 2014 el tiempo nuevo de nuestra democracia, el tiempo en el que estamos. Al año de su proclamación, el Centro de Investigaciones Sociológicas acreditaba, Centro Nacional de Investigaciones Sociológicas, hay que decir los nombres enteros, acreditaba una valoración positiva de casi el 60% frente a un 18% negativo. Un 60% que se elevó al 80% en 2016, según la encuesta de Metroscopia. Tomo estos datos del artículo de Lamo Espinosa, que desde el Instituto Elcano y en colaboración con otras instituciones dirigió una decisiva investigación sobre el tema que nos ocupa, lanzando una red de estudios sobre las monarquías contemporáneas al comprobar la escasa atención de las ciencias sociales sobre la institución regia, sumida en una suerte de limbo epistémico donde casi todo se da por sabido y no merece mayor indagación. Como dicen Juan José Lince y sus colaboradores, en un trabajo del 2014 sobre las monarquías parlamentarias democráticas, los estudiosos de la democratización harían bien en pensar más sobre la monarquía. En concreto, debían prestar más atención al papel que las monarquías han jugado en la evolución de la democracia, en el Journal of Democracy. España no es sino un caso más de una amplia colección de monarquías, frente a la doble soberanía del rey y el pueblo, que rige en tantas monarquías constitucionales. Las parlamentarias presuponen que el gobierno solo responde ante el Parlamento. El rey reina
pero no gobierna. Bélgica, Dinamarca, España, Japón, Holanda, Noruega, Suecia, Reino Unido son los 8 países con monarquía parlamentaria. Clasificando los sistemas políticos del mundo entero en 4 grandes categorías: democracias completas, democracias imperfectas, sistemas híbridos y sistemas autoritarios, la gran revista inglesa The Economist ha hecho un estudio sobre la calidad democrática de tales sistemas. Un estudio cuyo rigor excluye a Francia y Estados Unidos de las democracias completas, solo 19 en todo el mundo. El 11,4% de todos los países. Las precisiones analítico-empíricas de Emilio Lamo son fantásticas. De ellas, 7 de las 8 monarquías parlamentarias ya citadas, con España en el lugar 19. Japón ocupa el 20, pero ya como democracia imperfecta, con Estados Unidos en el lugar 21 y Francia en el 24. El estudio de Tyler Rowlands, La democracia salva al rey, a partir de los datos de Freedom House, el otro think tank que informa todos los años sobre el estado de la democracia en el mundo, confirma el anterior de The Economist. De las 43 monarquías analizadas por Freedom House, solo 25 alcanzan la categoría de libres. 19 de ellas registran la puntuación más alta y solo 29 de las 60 repúblicas analizadas consiguen esta puntuación. Es más probable que el sistema político sea libre si es monárquico que si es republicano. Y si el régimen es libre, será mayor la calidad si es monárquico que si es republicano. Concluye Lamo de Espinosa. Las monarquías parlamentarias democráticas cuentan con los mejores sistemas políticos, con la máxima legitimidad y la menor corrupción, las economías más eficientes y competitivas y las sociedades más educadas, justas e igualitarias. La opinión popular sobre la incompatibilidad entre monarquía y democracia carece de fundamento. Es un puro estereotipo ideológico de la nostalgia republicana, lastrando mentalmente el entendimiento de la actualidad democrática. Examinando la historia española desde la Primera República hasta hoy, advertimos, frente al escaso y desastroso tiempo de las 2 repúblicas, la prolongada duración de las restauraciones monárquicas, de 1879 a 1923 la primera y la segunda de 1976 hasta nuestros días, con su próspero resultado. La monarquía parlamentaria ha sido el supuesto que en este país ha hecho posible su avanzada democracia, capaz de soportar y enfrentar constitucionalmente la oleada de populismo republicano que abarca desde el soberanismo catalán hasta Bildu y Podemos. Pues la persona del rey, como árbitro y moderador del juego político de los partidos, supone notables ventajas frente a la virtualidad de un presidente republicano, necesariamente obligado con el partido o los partidos que decidieron su nombramiento. Frente al juego de partidos, el rey no es un jugador más, sino el árbitro y moderador de tal juego, garantizando el cumplimiento de la Constitución. Lo vimos aquí con toda evidencia cuando el discurso de Felipe VI ante los desmanes del secesionismo catalanista, exigiendo el restablecimiento del orden de la Constitución en Cataluña. Se critica desde la nebulosa ideológica republicana el carácter hereditario y no electivo de la persona del rey,
Pero este supuesto inconveniente resulta a la postre su principal ventaja como árbitro y moderador. Le permite una mayor altura de miras frente al particularismo partidista y al cortoplacismo de sus líderes, atrapados en la cambiante y fugaz actualidad del juego electoral. La mirada del rey presupone el largo tiempo de la historia en el que se despliega su reinado, sucediendo a sus antecesores y prefigurando el tiempo de su sucesor. El rey encarna simbólicamente a la nación, su reino, y la historia de la nación se construye con la sucesión de reyes cuyos sucesivos reinados la vienen configurando desde el origen. El tiempo histórico colectivo, más o menos remoto, que incorpora la dinastía real, articulando hereditariamente pasado, presente y futuro. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, dice el artículo 66 de nuestra Constitución. La soberanía reside en el pueblo español, encarnado por sus democráticos representantes en el Parlamento, las Cortes Generales, ante las cuales ha de ser proclamado el rey, que debe prestar juramento por el desempeño fiel de sus funciones. Encarnando la soberanía del pueblo español, las Cortes dan su plácet a la proclamación del rey, exigiéndole un juramento de fidelidad constitucional. La dimensión soberana del Parlamento español se recalca implícitamente en el apartado tercero del artículo 66. Las Cortes Generales son inviolables. De la Corona es el título segundo de nuestra Constitución, especificando sus funciones. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su título es el de Rey de España. La persona del rey es inviolable y no estará sujeta a principios, no estará sujeto a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes o por el presidente del Congreso, en caso de previa disolución del gobierno. El rey ha de ser proclamado ante las Cortes Generales, donde prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones. Los actos del rey estarán refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, apartado final del artículo 56. Mediante el mecanismo jurídico del refrendo, implicando al presidente del gobierno o al presidente del Congreso, tales instancias controlan el cumplimiento del juramento de fidelidad constitucional que hizo el rey ante las Cortes Generales cuando su proclamación. Un control que implica la responsabilidad penal de tales personas en caso de refrendar cualquier desafuero real, pues ellos son los responsables y no el rey por su condición de refrendatarios. Tales individuos, tales personas, son quienes están gobernando y no el rey, que solo reina y no gobierna, y así carece de responsabilidades imputables. Y todo el gobierno es inmediatamente responsable ante el Parlamento, sede ritual de la soberanía española a la que democráticamente representa. Solo con el refrendo gubernamental son válidos los actos del rey, cuya jefatura estatal viene a ser la cúpula ritual de la democracia española en cuanto a monarquía parlamentaria.
conectando tradición y modernidad, actualidad política y profundidad histórica, la persona del rey encarna la historia de la nación. Deviene así icono nacional, afirmándose a escala mundial con su activa duración internacional. Una notable ventaja frente a la corta duración de los gobiernos democráticos y sus presidentes. Entre su aureola de glamour y su estabilizadora duración, la reina inglesa lleva 65 años y cualquier rey europeo puede cumplir 30 o 40 y acaso 50 años en el poder. La figura del rey encarna un potencial imaginal muy superior al de la fugacidad de un presidente republicano. Los reyes son los mejores embajadores del país. Por su duración, su agenda personal de contactos, después de tantos años de ejercicio regio, deviene un activo político imponderable. Han conocido a todos los líderes relevantes del mundo, estrechando en su caso relaciones personales e intransferibles. Valga como ejemplo el estudio Sharp-Powell de 2017, el primer embajador de España, don Juan Carlos, y la proyección exterior de España. A lo largo de su reinado, Juan Carlos I visitó más de 100 países, a una media de 6 al año, 80 visitas a países europeos, 60 a América Latina, 40 a los países del Magreb y Oriente Medio, 15 a los Estados Unidos. Cuando dimitió, Juan Carlos había conocido a 7 presidentes norteamericanos, desde Ford, Carter y Reagan hasta Bush hijo y Obama. Algo imposible en el corto plazo del mandato democrático de un presidente elegido. No insistiré más sobre el formidable valor de la agenda regia. Hace mucho tiempo que en mis reflexiones personales y discusiones con amigos hay algo que me resulta evidente. La figura del rey es el máximo activo político de nuestro país. Hacia el exterior y hacia el interior, no solo como representante internacional de España, sino como encarnación simbólica hacia dentro de la nación, en su unidad interna y permanencia histórica, modulando la conciencia política de sus ciudadanos. Por cierto, estoy absolutamente de acuerdo con la crítica que hace el amo a la formulación de el rey como representante de la unidad y permanencia del Estado, no solo del Estado, de toda la nación, lo cual implica de todo lo que sucede en nuestro país. Complejos rituales de soberanía configurando políticamente la nación. Rituales y símbolos, conceptos y mitologemas, entretejiendo de sentido el discurso y el decurso histórico de los sistemas políticos. Habitamos el mundo occidental de los derechos humanos, la libertad y la democracia, y tenemos la suerte de hacerlo desde una democrática monarquía parlamentaria. Antes de proseguir argumentando el óptimo político que representa nuestra paradójica figura de democracia, quiero detenerme en ese significante político que es la nación. En estas líneas lo escribo con mayúsculas como las que empleo para designar al rey cuando quiero enfatizar su significado, pues la nación es una categoría trascendental en la historia moderna de Occidente, vagarosamente enfrentado por sus ciencias sociales que suelen implicar
ideológicamente el etnocentrismo nacional de sus profesionales. Procuremos evitar el hispanocentrismo, como dice el amo de Spinoza, recurriendo al empirismo analítico de los estudios comparativos. Debo destacar aquí dos libros. El de George Ludwig Mosse, La nacionalización de las masas, Nueva York, 1985, y el de José Álvarez Junco, Dioses útiles, Naciones y nacionalismo, Barcelona, Galaxia de Gutenberg, 2016. El libro de Mosse, un genial análisis sobre la liturgia política nazi, sus imágenes y símbolos, rituales y ceremonias, presidiendo la nacionalización democrática, la nacionalización alemana de las masas como erección nacionalsocialista del Dritte Reich, el tercer imperio alemán. El delirante imperio de Hitler y su gente, convertido en totalitaria religión política de masas, soñando la omnipotencia alemana en manos de su Führer. El verdadero avance a la hora de poner mi propio sello dentro del análisis de la historia cultural, nos dice Mosse en su autobiografía del año 2000, llegó con The Nationalization of Masses, 1975, que trata sobre la sacralización de la política, la liturgia política y sus consecuencias. Mi estudio hablaba sobre la autorrepresentación nazi en interacción con las esperanzas y los sueños. Cira Bosch fue su traductora al castellano, Enfrentando la historia, una autobiografía que publicó la Universidad de Valencia en el 2008. Un libro clave para asomarnos a este insólito personaje que fue Mosse, heredero de una gran familia judía, expoliada y masacrada por los nazis. Fue Cira Bosch quien mucho tiempo antes me hizo conocer a Mosse a propósito de mi ensayo Identidad colectiva hacia otra ciencia social, 1984, insistiendo analíticamente en la liturgia político-religiosa como dimensión clave en la construcción identitaria de una cierta identidad etnoterritorial como la nación. Desde mi exitoso chiste, ahora os lo cuento, sobre el nacionalcatolicismo, inventándome esa fórmula, pocos días después de leer mi tesis doctoral, me he venido ocupando en el estudio de la sacralización de la política. Encontrarme con la obra de Mosse fue encontrarme con la confirmación de mi propio enfoque analítico hermenéutico y así encontrarme con un compañero de viaje político epistemológico. El chiste. El chiste es tremendo. Acababa de leer la tesis doctoral en Valencia y don José Cors, ilustre filósofo del derecho, me envió a Madrid con Ruth Jiménez, que estaba preparando su grupo de jóvenes para la democracia cristiana. Antes de verme en Valencia, el viejo director de mi colegio mayor, que entonces era beato Juan de Rivera, luego canonizado como santo, don Ignacio Valls, me dijo: pero no vayas directamente a hablar con Joaquín. Habla
antes con el obispo, tal que ahora no me acuerdo su nombre, porque en la Asociación Nacional de Propagandistas se corría el chiste de que a don Joaquín había que haberlo nombrado cardenal y al obispo este, que ahora no me acuerdo el nombre, ministro de Educación. En fin, total. Llego a Madrid y paseando por la Gran Vía me encuentro con Walter Frische, mi íntimo amigo alemán de Colonia, que de pronto estaba en Madrid. Me propuso irnos de juerga y le dije, es que antes tengo que ver a tal obispo para luego hablar con Ruiz Jiménez. Y me dijo, pero ¿por qué no vas a hablar directamente con Ruiz Jiménez? Y le dije, tú me dices eso porque evitas una democracia, pero nosotros vivimos en un régimen nacional católico. Nosotros vivimos en el nacionalcatolicismo. Y así me inventé el término ese, que luego ha tenido un éxito mundial tremendo. Los chistes, como son contados y nadie los firma, tienen una capacidad de expansión tremenda porque todo el que los cuenta es como si fuera su autor. Bueno, Pepe Álvarez Junco, José Álvarez Junco, es un famoso historiador español que así no necesita mayor presentación aquí. Un viejo amigo, por supuesto, desde los tiempos de la contestación antifranquista. Su libro Dioses útiles, naciones y nacionalismo es de obligada lectura para todo el interesado en esta temática. Un libro compacto, analítica e historiográficamente, abarcando los casos de construcción nacional que marcan la historia europea y norteamericana, desde Inglaterra y Francia hasta Rusia y los Estados Unidos, amén del Imperio Otomano convirtiéndose en la nación turca. Tras ello, un dilatado estudio sobre el caso español, acompañado de otro sobre identidades alternativas a la española. Me separa de Pepe Álvarez Junco un cierto sesgo ideológico, instrumental, sociata, que veo en él, y su seducción por el equívoco concepto de Beatriz Arnold sobre la nación como comunidad imaginaria. Pues en castellano lo imaginario se opone a lo real y puede ser equivalente a lo falso, pero esta matización no excluye el imperativo de su obligada lectura y reflexión para todos los interesados en estas cuestiones. Volvamos a insistir en nuestro argumento fundamental, la nación. El hecho social que es la nación, como todas las instituciones políticas, es una invención humana, una construcción social a lo largo de la historia, acuñando revolucionariamente la modernidad política occidental, mundializada en nuestros días. La nación, el pueblo entero que es la nación, decía el abate Sieyès en vísperas de la Revolución Francesa, es el sujeto absoluto de la soberanía, en el nuevo ritual de soberanía que inventa la Revolución, frente a la realeza tradicional del antiguo régimen, con el rey como soberano absoluto de su reino por derecho divino. Desde la independencia americana a la Revolución Francesa,
se dispara la eclosión política de esta nueva figura ritual de soberanía, configurando el nuevo régimen de la democracia y la modernidad. Y así se opera una revolución político-epistemológica que desde entonces alcanza nuestros días. Un resultado avanzado de esa revolución es la reconciliación entre esos dos sujetos institucionales de la soberanía, la persona singular del rey y el sujeto colectivo que es el pueblo entero, que es la nación. Su definición concreta, su articulación jurídico-política es el argumento clave de toda democrática constitución. Podemos ver la figura de esta reconciliación en las monarquías constitucionales. No, podemos ver la primera figura de esta reconciliación en las monarquías constitucionales del siglo XIX, pivotando sobre esos dos polos de la soberanía. Las monarquías parlamentarias van un paso más allá. El gobierno solo responde ante el Parlamento, representante de la nación, en cuyo marco se proclama al rey. Desde Max Weber hasta nuestros días se argumentó la versatilidad de la idea de nación según los distintos sectores sociales y situaciones históricas de los diversos países y territorios políticos que se atribuyen tal identidad nacional, configurada en su particular constitución política o en su proclamada voluntad de soberanía frente a la impuesta dominación de un Estado que se rechaza como ajeno, exterior, extraño. Véase el conflicto entre el soberanismo catalán frente al Estado español, del que me ocuparé temáticamente en la conferencia final de este ciclo. Antes que un concepto, la idea de nación supone la voluntad de soberanía de una cierta comunidad político-territorial basada en una cierta historia más o menos real o mitológica que acredita la identidad colectiva de sus nacionales, los ciudadanos singulares que comparten tal identidad habitando el territorio en común de tal nación. El pueblo entero, que es toda la nación, legitimando democráticamente su propia constitución política frente al mundo exterior del resto de naciones y al posible conflicto interior de su oposición local. En nuestra vieja y feroz guerra civil, los nacionales se enfrentaron contra los republicanos, los rojos, más o menos fieles a la Constitución republicana de 1931. Y en esa guerra civil se produjo la victoria de los nacionales, acuñando la España franquista durante tantísimos años. Sobre aquel holocausto bélico, su generalísimo fundó el nuevo Estado español. El Viva España y Arriba España devino saludo ritual en aquel regimentado país y prolongada dictadura. De la vieja versión al nombre de España de nuestra vieja izquierda. Durante mucho tiempo, el nombre de España fue patrimonio político de la derecha local. Volvamos desde este apunte sobre la idea de nación a la concreta actualidad de nuestra monarquía parlamentaria. Un rey representa a la nación mejor que un presidente, tanto hacia dentro como hacia afuera. La vinculación nación-rey, unida al largo plazo de la continuidad del rey y a la vistosa y excepcional y a la condición vistosa y excepcional de tal magistratura,
le otorga una capacidad de representación simbólica muy superior, pues lleva tras de sí, se apropia e incorpora toda la historia de ese país. Todo ello hace de un rey o una reina un icono o emblema que condensa toda la historia de la nación. Emilio se está tragando su artículo recitado en voz alta por mí tantas veces. Largo plazo que reúne en su persona pasado, presente y futuro, proyectando un aura atemporal frente a la fugacidad hiperactualista de los juegos políticos de partidos y gobiernos. El rey reina pero no gobierna y así no está pendiente de ningún debate electoral, ni depende de ningún partido, lo cual hace posible su imparcialidad y apartidismo en su función de árbitro y moderador del juego político de los partidos y los gobiernos. El rey recuerda a los presidentes que son advenedizos, transitorios y fungibles, y les impulsa a gobernar para la próxima generación y no para las próximas elecciones. Y eso es lo que diferencia a un político de un auténtico estadista. Una frase que se ha atribuido a Bismarck y a Churchill. El largo plazo es sin duda una de las grandes virtudes de la monarquía. En las monarquías democráticas modernas, solo la corona tiene interés directo en el largo plazo de la historia. Al incorporar la sucesión hereditaria en la jefatura del Estado, se está introduciendo un principio de racionalidad de tipo longue durée, sin plazo de caducidad, lo cual funda la capacidad del monarca parlamentario para controlar al primer ministro. La íntima imbricación de la corona, el gobierno y el parlamento refuerza la estabilidad política del país, que es un factor decisivo en su posible desarrollo económico, pues la inversión exterior huye de los países políticamente inestables. En su investigación sobre el familismo amoral en el sur de Italia, en 1958, el antropólogo Edward Banfield anotó cuidadosamente la opinión de un aldeano monárquico que decía: la monarquía es la mejor forma de gobierno, porque entonces el rey es el propietario del país y como el propietario de una casa, cuando el cableado no funciona, lo arregla. En su notable estudio Dictadura, Democracia y Desarrollo, publicado en 1993, Magnus Olsson, famoso economista interesado en los regímenes políticos, recogió y repensó el relato de Banfield que le había impresionado en sus tiempos de estudiante. Un rey trata a su reino como la herencia que dejará a su hijo o hija, a quien desea lo mejor. Todos los padres desean lo mejor para sus hijos, pero solo en las democracias coronadas este sencillo principio doméstico paternalista sale del ámbito privado para penetrar directamente en el derecho público. De nuevo, Lamo de Espinosa. Una vez más, lo que parece un anacronismo frente a la modernidad democrática resulta ser una gran ventaja, pues en las monarquías democráticas solo la corona tiene interés en el largo plazo de la historia. Heredero de una dinastía que desde siglos atrás se encarga de su reino, sabe que la historia nacional de su reinado llevará su nombre, como viene pasando desde que se inventó la institución monárquica. Los nombres de los reyes
marca los periodos históricos de la nación. En las sociedades modernas, sometidas a ritmos acelerados de cambio, la corona proporciona un plus de estabilidad, pues su potente presencia difumina y matiza los cambios que pueden producirse bajo ella. Aunque se piensa que la monarquía está ligada a las tradiciones y al pasado, esa misma percepción facilita el cambio ordenado institucional. Todo lo sustancial puede cambiar porque lo simbólico sigue igual. Que todo cambie para que todo siga igual. Dice en la gran novela El gato pardo, el sobrino del príncipe Salina, en plena revuelta siciliana, en el tiempo en el que el republicano Garibaldi lideró el proceso de unificación nacional de Italia. Bajo las democráticas coronas de nuestro tiempo, es más fácil que todo cambie mientras parece que todo sigue igual. Recordando esa frase del gato pardo, la gran novela de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, Emilio Lamo habla de la estrategia anti-lampedusiana que encarna la continuidad que representa la corona. Las monarquías transitan más fácilmente hacia la democracia que las repúblicas, pues bajo la magistratura del rey el cambio es menos violento, menos drástico. Lo hemos vivido aquí en el proceso de la transición, con el rey Juan Carlos heredando de Franco la jefatura del Estado y protagonizando con su presidente Suárez la instauración constitucional de la democracia española. La persona del rey facilitó sustancialmente el cambio político como un pasar de la ley a la ley. Esta frase, lo de pasar de la ley a la ley, se le atribuye a Torcuato Fernández Miranda, alto consejero del príncipe Juan Carlos, y el que un poco eligió a Suárez, le eligió a Suárez. De los principios fundamentales que acuñó la dictadura a nuestra democrática Constitución. El paraguas de la monarquía, el paraguas de la corona, funcionó como institución puente entre el régimen franquista y la democracia. Al votar masivamente la Constitución de 1978, los españoles, el pueblo español, votó la forma monárquica de la jefatura del Estado, lo cual otorgó una indiscutible legitimidad de origen a la monarquía española. Y con su actuación frente a la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, el rey revalidó su legitimación ante los españoles hasta un nivel muy alto. Conocemos la progresiva escandalera mediática que produjo la crisis final del rey Juan Carlos imponiendo su abdicación. La ritualizada configuración dinástica de la corona permitió capear fácilmente aquella crisis política con la ritualizada abdicación del viejo rey y la ritualizada proclamación de Felipe VI, su hijo y heredero. El bajonazo en la opinión pública que tuvo en ese momento la monarquía se compensó con Juan Carlos, se compensó enseguida con la popularidad que alcanzó su sucesor. Y la corona española mostró nuevamente su alcanzada implantación política como ritual de soberanía de eficacia imponderable, mostrando así la legitimación racional de tal magistratura en nuestro avanzado tiempo.
El rey no es un funcionario público que tras cumplir su horario cotidiano vuelve a su existencia privada, su casa, con su familia y amigos. El precio que paga por su alta magistratura es la total exposición de su persona, su plena incorporación a su cargo, pues la característica de los liderazgos hereditarios es que persona y cargo se funden totalmente. Y en esta representación simbólica de la nación por el rey, juega un papel relevante la familia real. Frente al asedio mediático de nuestros días, los reyes, las familias reales, deben ser ejemplares, no tienen alternativa. Desde la infancia comienza la educación del príncipe para ser rey en su momento. Hay que registrar aquí la complejidad e intensidad del currículum constitucional del príncipe Felipe bajo la vigilante mirada de su madre, la reina Sofía, y el íntimo encanto de su padre, Juan Carlos, el rey de aquel entonces. Vistas las cosas desde una perspectiva irónica de horizonte mundial, la abdicación de Juan Carlos se produjo en aquellos años de la dimensión del... ¿Cómo se llamaba el papa anterior? Ratzinger. Sí, Ratzinger me acuerdo, pero el nombre... Benedicto. En la dimisión del Papa Benedicto XVI y la abdicación de 2 o 3 reyes europeos, legando a sus hijos la corona. Es como si en esta forma las monarquías europeas hubiesen alcanzado el derecho a la jubilación, un derecho en común con todos los ciudadanos. Pero la reina de Inglaterra no se jubila y sigue coronando el Brexit inglés. El derecho a la jubilación de los monarcas permite el lujo mental que significa la íntima pareja de Benedicto, del viejo Papa Benedicto y el nuevo Francisco, del nuevo rey Felipe VI y el anterior Juan Carlos. Muchísimas gracias.